Muy buenas, estimados estudiantes del presente curso Misión para la Niñez y la Juventud. Para los que ya han estado conmigo en el curso anterior, pues nuevamente una gratitud y qué bueno volverlos a tener conmigo en este nuevo curso. Y para aquellos que es la primera vez, pues bienvenidos también a este curso. Y pues mi nombre es Alexander Cabezas Mora, soy de San José, Costa Rica. Y ahí van a encontrar más detalles de la descripción de qué hago, a qué me dedico, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer en los últimos años. Muy contento, repito, por estar facilitando este curso Niñez para la Niñez y la Juventud, Misión. Y de repente cada uno de ustedes tendrá una idea particular de qué enfrentar en el curso, qué es lo que veremos, un curso que pudiésemos dividirlo o hasta inclusive hacer un diplomado, hasta una maestría sobre los temas que convergen sobre este gran tema, niñez y juventud. Sin embargo, este curso pretende ser un acercamiento de 4 semanas. Entonces, para irnos acercando un poco más la comprensión de lo que vamos a esperar en el curso, ahí puse la descripción que también van a encontrar ustedes en los materiales de la plataforma Classroom. Y es que la base de este curso se fundamenta en la premisa que los niños, niñas y jóvenes son portadores de la gracia de Dios en sus vidas. Eso implica que ellos desempeñan un papel participativo en la iglesia y en la sociedad y pueden asumir una tarea relevante como colaboradores en la misión transformadora de Dios en el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces desconocemos su potencial y a veces también cuando se trabaja con estas poblaciones se hace desde una metodología, una arista, cuando hay tanto que tenemos que abordar e inclusive debe ser un trabajo no unilateral, sino bilateral, donde inclusive consultamos con ellos, hablamos con ellos y esto también lo vamos a ver más adelante. En consecuencia, como líderes involucrados en su formación, enfrentamos el reto de comprender sus necesidades y capacidades para proporcionar las herramientas adecuadas y así empoderarlos como instrumento del reino de Dios que ya son, no es que llegarán a ser, es que ya son. Y es que uno de los desafíos inherentes en la atención de estas poblaciones es reconocer plenamente sus necesidades y capacidades únicas. A menudo los enfoques pedagógicos, lo que se hace poco, tradicionales pueden pasar por alto la profundidad de su potencial y el valor intrínseco que poseen como individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo vamos a ver también en el curso. Y aquí tienen el objetivo general del curso. Al concluir estas 4 semanas, ustedes estarán en capacidad de tener una sólida cosmovisión de conceptos, roles y desafíos de la misión con la niñez y la juventud, proporcionando insumos que permitan abordar de manera efectiva el cuidado y el bienestar de los derechos y la participación de ellos y ellas en diversos entornos y contextos contemporáneos, desde un enfoque bíblico, teológico y social. Para mí estos son pilares en el acercamiento que nosotros como Iglesia del Señor tenemos que tener hacia estas poblaciones. Un enfoque bíblico, un enfoque teológico y un enfoque social. ¿Hay más? Claro que sí, hay más, pero esos son pilares. Y el enfoque, cuando hablamos de enfoque bíblico, es qué dice la Biblia sobre la niñez, adolescencia y juventud. Cuando hablamos de la teología, es entender que desde la Biblia, cómo comprendemos, cómo analizamos, cómo construimos esos puentes hermenéuticos para también extraer de ahí principios generadores que van a ser factores primordiales en la atención con estas poblaciones. Entonces el enfoque teológico no se puede desconocer, se reconoce como básicamente un eje transversal en todo lo que hagamos nosotros como cristianos. Y en lo social, porque también hablamos del enfoque social donde ellos forman parte, donde usted forma parte de una comunidad y a la vez forma parte de un hogar y en su hogar con su familia, usted forma parte de una comunidad cristiana
usted forma parte de una sociedad que es de México o el país donde esté ubicado, usted forma parte también de Centroamérica y del mundo entero. Entonces, este es el enfoque social que requerimos abordar. Aquí tenemos 4 objetivos específicos y cada objetivo intentaremos tratar de llevarlo a cabo por medio de las 4 semanas. Explorar y aplicar el concepto de niñez y juventud como modelo reino de Dios y su impacto. Analizar críticamente el contexto actual de la niñez y juventud, identificando los factores que afectan su desarrollo y bienestar. Explorar los marcos legales, bíblicos y teológicos que respaldan la dignidad, derechos y participación de la niñez y juventud, fundamentando así una visión integral de su atención, y valorar el impacto de una pastoral centrada en la niñez y juventud y proponer medidas de mejora continua para fortalecer el cuidado y el discipulado de estas poblaciones. En este última semana, pues vamos a ver algunos aspectos prácticos y también como parte del trabajo final, ahí vemos esa practicidad. Y aquí está en algún sentido plasmada las 4 semanas, que los 4 objetivos específicos los tenemos aquí también en estos mismos peldaños que son el curso en sí. Y repito, voy un poquito rápido porque todo esto es parte de la introducción que ustedes también van a tener que estar leyendo durante el curso. Yo le pido un favor, por favor, comprométase. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, no solo tiene un trabajo, tiene una familia, una comunidad de fe a que responder. También a veces, pues, estudiar implica tomar tiempo, el tiempo que no tenemos, pero tratemos de ir al día lo que son lecturas, los foros de participación, los trabajos, para que no se atrase mucho. Entonces, dentro de varias actividades que ustedes van a hacer, una es una autoevaluación, otra es un ensayo de la semana 1, que usted va a tener que hacer esta semana un ensayo de al menos más o menos 1200 palabras, viene siendo como 3 páginas, letra 12. Letra, usted puede escoger Arial o cualquier otra, resumiendo las ideas claves que ha aprendido y cómo estas pueden influir en su vida y servicio en la iglesia y en la comunidad. Para ello es importante que las lecturas sean parte de este mismo proceso para que pueda construir, tener el contenido para el desarrollo de este curso. Me bajen un poquito más, por favor. Es que para entrar aquí en lo que es definición de niñez y juventud, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que la niñez y juventud, ¿cuál es la etapa? O sea, entendemos por un niño de 0 años a 17 años, la OMS, UNICEF y otras instancias así lo definen, aunque ya entrando a los 17 años, casi 18, más todavía, un jovencito cuando ya está en sus 12, 13, ya no es un niño, ya no se concibe como tal, y ya es un joven realmente, es un adolescente, es un joven. Sin embargo, por cuestiones de derechos, cuestiones legales, la gran sombrilla que cubre esta edad etaria lo define que de 0 años hasta los 17, casi llegando a los 18, la niñez, así es niñez. O sea, aunque usted tenga un mamulón que sea más alto que usted y tiene 16 años, todavía ante la ley viene siendo un niño. Entonces, ya a los 18, pues ya se concibe como parte del grupo de la juventud, y esa es la que comprende entre los 18 años más o menos hasta los 28 años, por ahí más o menos. Podríamos hablar, y esto no es tan rígido, por supuesto, porque hay muchos factores involucrados. El contexto, la capacidad del mismo chico o chica, su situación socioafectiva, emocional, psicológica, pero estos son estándares que nos ayudan un poco a guiarnos con respecto al trabajo con estas edades.
Al menos yo en este curso voy a focalizarme más entre lo que es niñez de 0 años hasta la primera juventud, que viene siendo 18 en adelante, por ahí, más o menos, 18, 19 años. Ya un joven de los 28 años ya entraría inclusive como joven adulto. Yo fui también pastor de jóvenes adultos. Tuve la oportunidad de trabajar casi por 5 años con estas poblaciones bellas. Y pues Dios me ha dado la oportunidad de estar casi involucrado en muchos procesos de las vidas de ellos. Y por eso lo digo, porque a veces las estrategias que vamos a utilizar con un niño puede variar de lo que es un adolescente y puede variar a lo que es ya un joven como tal. Entonces aquí vamos a ser muy generales en la hora de dialogar, de conversar, de extraer principios, claro que sí, que nos va a ayudar a dar una base, una simiente para poder organizarnos y desarrollar básicamente el curso. ¿Y dónde empiezo? Quiero hablar por lo menos algunos elementos de lo que tiene que ver esta semana que usted va a estar leyendo con más calma, es la parte bíblica teológica de un niño en medio. Y un niño en medio, si usted estuvo el webinar que hace poco di, la semana pasada, o si no lo vio, pues también le animo a verlo, ese webinar que hablé sobre la misión para la niñez y la juventud. Yo decía que cuál era el corazón de la misión de la niñez y juventud. Pues un niño en medio. Entonces, es la visualización, el entendimiento de que tenemos a un niño que está en medio y que es el que Jesús coloca básicamente cuando, según Marcos 9, 33, 37, venían discutiendo los discípulos quién era mayor en el reino de los cielos, y como niños, ¿verdad? Venían discutiendo, inclusive Jesús les dice, ¿verdad? Una pregunta, obviamente ya conocía todas las respuestas, y aún así él les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿De qué están discutiendo? Yo no sé qué clase de discusión era esa, si era una discusión que realmente empezaron a levantar el tono de la voz, se acaloraron un poco, se enojaron, discutiendo quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. El punto es que Jesús lo nota, inmediatamente se detiene y ellos le preguntan, ellos sí quedan callados, y entonces Jesús se sentó a los 12 y ¿qué hace? Coloca a un niño en el medio. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Y diciendo esto, repito, coloca a un niño en el medio, tomando los brazos y dijo, y este niño no sabemos cómo es, paideu, que es la palabra en griego, puede ser un infante, puede ser un niño en brazos, posiblemente yo me inclinaría que tal vez era un niño más grandecito todavía. Lo cierto es que lo coloca en medio de los discípulos para que ellos lo observen, y tal vez era algún hijo de alguien que le seguía a Jesús o de las multitudes que también estaban ahí con Jesús cuando él enseñaba. Lo cierto es que lo visualiza. Y, y yo decía que esto, el de Jesús visualizando a la niñez, no solamente una estrategia de apoyo visual metodológica, didáctica, sino es también un lugar teológico, el niño en el medio. Lo vamos a ver por qué. Y él dice, y este es el modelo, el ejemplo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿cuál es? El que tiene en medio. Me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino que también a aquel que me envió. Marcos 9, 33, 37. Y entonces allí está la discusión de estos discípulos, y repito, que todavía no habían comprendido qué era la cuestión del reino de Dios. Y aquí hago un alto, porque muchas veces nuestros jóvenes, nuestros niños entienden que es el reino de Dios. Quizás deberíamos utilizar otro tipo de lenguaje, porque al menos en la época de Jesús, en la época feudal, etcétera, etcétera, se entendía que era un reino porque los habitantes de esas comunidades estaban habituadas a un rey, un soberano, un rey. La época de la monarquía de Israel, pues también
Sin embargo, en estos tiempos actuales, ¿cómo podemos explicar qué es el reino de Dios a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven? Sino solamente tratar de articular palabras que para ellos sean comprensibles. Y yo he dicho que el reino de Dios deberíamos verlo como el sueño de Dios, y esto lo digo yo y también otras personas que hablan sobre el tema, el reino de Dios para la humanidad, el reino de Dios, el deseo de Dios, que si quiera, que Él quiere que se cumpla en la tierra. Véngase tu reino, señoras, en los cielos como en la tierra. Que ese ejemplo que vemos, cómo es la armonía, el orden, la santidad, lo sacro, lo hermoso, se pueda también diluir en medio de nosotros, en la oración. Cuando dice Jesús, venga tu reino a nosotros. Entonces, ese es el deseo de Dios para nosotros. Un reino que, por supuesto, no se va a terminar de implantar hasta que no venga Jesús. Y Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ya camino al Calvario, cuando lo tenían ahí confrontado con Pilatos y demás. Entonces, Jesús claramente lo enseña. Los discípulos no lo entendían, por eso que discutían, porque si les había quedado claro, si les hubiese quedado claro, no hubiesen estado discutiendo sobre cosas que realmente no eran lo que Jesús estaba promoviendo como reino de Dios. Jesús toma asiento. Dicen que cuando un maestro iba a enseñar, un maestro vive haciendo cosas de pie, pero cuando Jesús toma asiento es porque va a decir algo importante. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Un antagonismo completo, una inversión, una disrupción de lo que es el reino de Dios, completamente contrario a la imaginación, al imaginario social colectivo de los discípulos de lo que era el reino de Dios. Y entonces en ese sentido, ok, el reino de Dios no es una figura de poder. El reino de Dios es la sencillez, el servicio, y este niño que está aquí representa eso. ¿Por qué? Por él mismo, porque él representa también un sector excluido, un sector que no se ha atendido, y en aquellos tiempos como hoy, todavía muchas veces al niño se le margina y demás, no se le da sus derechos, se desconocen los derechos de ellos y ellas, y de los jóvenes también, y entonces eso es lo que hace Jesús, visualizarlos. El reino de Dios es un mensaje incomprendido, ya lo dijimos, y el reino practicado y proclamado por Jesús tiene que ver con actuar por los más desfavorecidos de la sociedad de aquel entonces, los leprosos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los niños y por supuesto también las niñas. Yo decía que ¿por qué Jesús no tomó una niña y la puso en medio? Porque posiblemente esa niña estaba en la casa haciendo oficio o aprendiendo a cocinar, porque a los 12 años ya tenía que estar lista, tenía que saber todos los oficios de la casa para poder darse en casamiento. Y el reino para Jesús también significa actos de inclusión y de ruptura con las costumbres culturales de esos tiempos que tienen que ver con el poder. Y este niño en medio, ¿qué representa? Este niño decía que los niños de aquel tiempo se les daba poca importancia, al igual que otras poblaciones, y este niño en este momento es la puerta de entrada a una nueva comprensión de quiénes son importantes en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los importantes en el reino de los cielos? Los que se asemejan en él, los que se parecen a él, pero no en el sentido de imitación, no es emular las características de los niños y las niñas, sino en esa semejanza, en ese parecido de que no tiene un protagonismo como tal, para decir yo soy importante. Inclusive me llama la atención cuando otro pasaje, cuando habla también Mateo, que los discípulos reprenden a los padres que traían a sus hijos ante Jesús para que orara por él, y Jesús lo reprende y Jesús se enoja por eso, reprende a los discípulos porque a él no le gustó lo que hicieron los discípulos de estorbar el paso de que los niños y niñas vinieran a él. Algunos dicen que pudiese ser la figura de un niño que traían en brazos, que ni siquiera venían caminando, era en brazo. Y entonces así es como nosotros nos acercamos a Dios, en brazos,
sin nada que poder, ni nada que tener, ni nada que dar, porque no tenemos nada, solo la gracia de Dios. Y entonces en ese sentido también esa imagen cobra esa relevancia. La entrada en el reino de Dios implica que no depende de nuestro esfuerzo o condición humana. Para formar parte de la familia de Dios, uno tiene que aceptar su condición de dependencia, significancia y fragilidad delante de Dios. Y esto también, repito, lo vamos a estar viendo y analizando más en las lecturas. Jesús utilizó entonces la forma como los niños eran valorados en el primer siglo, una metáfora visual, y decía, más que una metáfora visual, es un lugar teológico para subrayar que se accede al reino de Dios, y en ese sentido alcanzar los beneficios de la salvación. Yo decía, ¿por qué un niño y una niña? Bien, ahí ya lo decía anteriormente. Los despreciados socialmente son el campo en que encontramos la grandeza del servicio. El niño no tiene ninguna influencia, un niño no puede hacer que avance la carrera de un hombre, ni puede incrementar el prestigio de un hombre, un niño no puede darnos cosas, es todo lo contrario, el niño necesita que le hagan todas las cosas. Y ahí encontramos estos elementos importantes que nos hacen entender la relevancia que Jesús va a dar pues a la niñez y a todos estos sectores excluidos. Y claro, de aquí también hay un componente teológico de empezar a entender y formular quién es la niñez, cómo tenemos que visualizar la niñez, cómo tenemos que visualizar la juventud en nuestro campo de trabajo, en nuestro campo de servicio, porque muchas veces llegamos desde una posición de poder, y claro, tenemos una posición de poder por el hecho de ser adultos, de ser líderes de una iglesia, pero el punto es cómo aprovechar esa posición de poder para no llegar infundiendo poder en ellos, sino bien diálogo, generar servicio y que podamos trabajar de una manera linda, hermosa con estas generaciones. No es de la imposición, que es lo que usualmente se hace, porque todo lo que se construye para el trabajo con la niñez y la juventud, mucho se hace desde el enfoque adulto. Entonces, claro, y es importante, pero desconocemos muchas veces las realidades que ellos tienen, que ellos viven, que ellos necesitan. Yo siempre estoy consultando a mis estudiantes. Yo tengo estudiantes que van desde los 9 años hasta los 11 años y resto, 12 años, por el campo de trabajo donde también me encuentro desempeñando, y siempre me gusta generar este tipo de diálogos. Inclusive hasta con mi hija a 6 años, yo empiezo a hablar con ella, dialogar, y ahí vamos haciendo teología, ella y yo. Ella me va explicando cómo ella entiende a Dios, cómo visualiza a Dios, y yo voy prestando atención y aprendiendo de ella también. De lo hermoso que es para ella entender quién es Dios, cómo lo concibe a Dios, qué es Dios en su vida, y todos estos aspectos que a veces pues ignoramos o los pasamos de por medio. El que me recibe a mí, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nos recuerda que Jesús está diciendo estas palabras mientras todavía está en sus brazos o tiene en brazos a su niño, al niño, ¿verdad? El que me recibe a mí en mi nombre, a un niño como este me recibe a mí. Entonces también vemos este otro componente donde hay una participación, donde hay un protagonismo, y vamos a ver esas palabras más detalladamente más adelante. ¿Qué entendemos por participación y protagonismo? Porque a veces decimos participación y protagonismo y de repente yo no sé cuál es la imagen que a usted se le viene a la mente, pero a veces es, yo participo, yo soy protagonista de una obra de teatro, soy el importante, ¿verdad? Ese es el protagonismo que tenemos y participación. Y sin embargo, el componente de participación y protagonismo que se usa socialmente tiene que ver con darle voz, darle pensamiento, dejarlo que ellos expresen a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y hacer escuchar su voz. ¿Por qué? Porque a veces la voz de ellos ha sido silenciada. Y pongo muestra un botón. Por muchos años participé en varias organizaciones
y siempre para lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado que también vamos a ver más adelante, siempre hacíamos un evento, entonces poníamos a personas adultas a que dieran un discurso sobre esto y demás, y hasta que un día se nos prendió el bombillo, así decimos aquí en Costa Rica, y nos pusimos a pensar, ¿será que más bien podríamos traer a algunos adolescentes y jóvenes para que más bien ellos hablen sobre la violencia y que cómo ellos ven la violencia, cómo la experimentan desde sus barrios, en sus comunidades, en las escuelas donde ellos están, en los colegios? Y fue un evento precioso, porque esa vez fue al revés. Nosotros trabajando con estas poblaciones, me da pena reconocerlo, no le estábamos dando voz a estas poblaciones, hasta que los trajimos y escuchamos de labios de ellos cuáles eran sus preocupaciones, cuál era el sentir de ellos en cuanto a sus temas. Colocar a un niño en medios pues, no solamente es visualizarlo, es que a veces ha permanecido invisible, tal como mostraba el ejemplo que le están diciendo a ustedes ahora. Comprendemos las realidades que enfrentan nuestras poblaciones más vulnerables y marginadas. Y colocar a un niño en medio es, mira, antes andaba jugando por allí, hasta que viene Jesús, lo trae y lo coloca en medio. Ay, mira, no me daba cuenta que este niño andaba con unas sandalias sucias, las tenía limpias, que era bajito, era alto, que tenía pelo largo, tenía el pelo corto, que el color de piel es así, que tenía las manitas sucias, las tenía limpias, que andaba vestido de tal forma, hasta que Jesús lo coloca en medio, lo vemos. Y muchas veces perdemos esa óptica de la niñez y la juventud. ¿Por qué? Porque no lo estamos considerando, no lo estamos valorando. Y para muestra un botón, en 1959 se formula la Declaración de los Derechos del Niño, pero no, sin embargo, no es hasta 1989 cuando se ratifica la Convención de los Derechos del Niño, hasta 1989, firmado por casi todos los países del mundo, y que nos dan una visión, otra vez, un niño en medio, una visión, nos visualiza lo que era la niñez antes y lo que es ahora desde el marco legal o el marco de protección. Antes, la situación irregular, antes que se diese en 1989, pongámoslo así, la persona era menores de edad como objeto de protección. Y está bien, a los niños hay que protegerlos y más ahora. Sin embargo, ese era nada más el móvil, protegerlos, nada más. Si ellos quieren decir algo, no importa lo que quieran decir, eso no cuenta, porque lo que hay que hacer es protegerlos. Sin embargo, desde 1989, las personas menores de edad como sujetos de derecho y protección. Entonces ya se agrega el derecho y que ellos tienen derecho a tener derechos, no solo a ser protegidos. Situación irregular, así es como lo llaman técnicamente, niños y niñas invisibles ante la sociedad, protección integral, después de 1989, son ciudadanos, miembros de una familia y una comunidad. Ya no es que son niños invisibles. Algún día serán adultos, ya tendrán derecho a hablar. Es que ya los niños tienen derecho a hablar. Son ciudadanos y miembros de una familia, de una comunidad. Por otro lado, los niños y niñas definidos como seres inacabados, tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Y desde 1989, de la protección integral, los niños y las niñas son personas completas que están creciendo. Por otro lado, situación irregular, no importa la situación del menor de edad, porque es incapaz. Sin embargo, desde los derechos, entendemos, en lugar de una óptica, es centrar la opinión de la niñez de acuerdo a su edad. Desde la situación irregular se entiende a las personas menores de edad porque merece asistencia, y protección integral se le atiende porque son ciudadanos con derechos. Y esta visión entre lo que era invisible y lo que ahora es visible, igual que al niño en el medio, que era invisible antes hasta que Jesús lo coloca en medio, también en el plano legal, social, nos da una importante componente que a veces no se cumple. Claro que no se cumple, porque lo que está escrito en papel, para que se cumpla, tiene que haber una voluntad política y también sociedad civil,
tratando de implementarlo, y la iglesia también tratando de asegurarlo. Y no, muchas veces no se cumple. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo es los niños antes de la situación, en la situación irregular, como era visto, trabajen, ellos pueden trabajar cuando quieran. Ahora de la situación integral, ok, si un niño va a trabajar, tiene que tener cierta edad, bajo estas condiciones, etcétera, etcétera, y entonces en muchas partes es ilegal que un niño trabaje hasta cierta edad. Eso es lo que nos marca un antes y un después. Antes, por ejemplo, una organización o una iglesia que tuviese un centro de atención para niños, niñas y adolescentes, de repente podía tomar fotos de los niños ahí desnutridos. Y mire, pobrecito, vea, hay que tenerle lástima, por eso estamos recogiendo dinero para ayudarle. Venga, ayuda a nuestro centro. Y eso, ahora, de la protección integral, a partir de 1989, es ilegal hacer eso. Uno no puede desvirtuar la integridad y el valor de este niño haciéndolo de esa forma, sino que ahora, porque ellos tienen derecho, es que se protege al niño y también se le reconoce sus derechos. Repito, vamos a algo rápido porque mucho de lo que estoy hablando también ustedes lo van a estar contemplando en el curso en la semana 1 y las restantes. Y claro, y cuando hablamos de protección, lo he mencionado y siempre lo menciono en cualquier espacio donde hablo, que todavía tenemos una agenda muy amplia, una brecha que cerrar de lo que es la protección de las niñas, porque según esta estadística, de 185 millones de niños y adolescentes que viven en nuestra región, 6 millones sufren maltrato y 80,000 mueren cada año en sus hogares por causa de ¿qué? Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Pese a que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, todavía siguen muriendo niños y niñas. Antes, pues, es que murió ahí, le dio tal cosa y no sabemos qué pasó. Ah, bueno, está bien. Ahora por lo menos se investiga y se busca llevar a juicio a las personas que matan a los niños, que violan a los niños, etcétera, etcétera. Y entonces no es como antes. Y el abuso también. En el abuso, antes se callaba el abuso, no se decía nada. Muchos niños, niñas fueron abusados. No sé si usted conoce casos en el pasado, pero desde 1989 se busca condenar el abuso de la niñez. Y el abuso, estimado hermano y hermana que me escuchan, se denuncia. No es llegar a orar y ya, no, es que hay que denunciar. Hay que tomar partido legal también y asumir una posición para la defensa y protección de estas poblaciones. Bien, compromiso, ¿cuántos niños y niñas tendrá que colocar Jesús en el centro para que finalmente comprendamos cuál es el centro de nuestra misión? Y aquí tenemos este trabajo. Al final de cuentas, yo no espero que el curso usted diga, ok, voy a abrir un hogar de huérfanos en mi iglesia, voy a abrir un comedor infantil, voy a cambiar la pastoral de la juventud, un aspecto meramente social. No, sino que más bien lo que puede aprender lo puede integrar al trabajo que ya usted está haciendo con tanto esmero, dedicación y llamado. Eso es lo que yo busco que podamos hacer en este curso. Y cuando los adolescentes dejan de estar en el centro, podemos también tener serias situaciones que se están dando. Los adolescentes están casi conectados 8 horas al día, viendo televisión, redes sociales, móviles, videojuegos, 8 horas al día. Los menores se están convirtiendo en los principales usuarios de los distintos servicios que ofrecen las redes sociales. Y vea, mientras usted sigue leyendo, le cuento una breve anécdota. El año pasado, hice como un pequeño experimento, diríamos que una investigación breve en la escuela donde estaba trabajando, y agarré 3 grupos de sexto grado y quinto grado también, otros 3, e hice un instrumento donde entrevisté a los estudiantes para determinar cuántas horas al uso estaban viendo redes sociales, videojuegos, para confirmar estas estadísticas. Estas estadísticas que tenemos ahí, perdón que no haya
puesto aquí las fuentes, se las debo. Esto lo conseguí en una fuente en España, y entonces para saber si en América Latina o al menos en mi país se daba, y ustedes saben cuál fue el descubrimiento que hice, que hay estudiantes que se acuestan a las 3 de la mañana utilizando videojuegos, viendo TikTok y todas esas cosas, y ya, ¿a qué hora se levantan? A las 6 para entrar a las 7 de la mañana. Imagínense, este chico durmió 1 hora, si acaso, 2 horas, y con qué nivel, con qué capacidad puede llegar a estudiar. Por eso es que hay tantos estudiantes que están tan dispersos, distraídos. ¿Por qué? Porque no están durmiendo bien, porque pasan conectados. Y todo eso hay un estudio muy grande sobre también los factores que afectan en el cerebro de la niñez, no solamente en su cuerpo físico, en el cansancio. Y bueno, y realmente me sorprendió un poco las estadísticas, porque había más de un 30%, según los encuestados, de que no estaban durmiendo la cantidad de horas necesarias por pasar demasiadas horas conectadas en las redes sociales. Y entonces que el uso a medio de estas tecnologías produce aislamiento, falta de socialización, problemas de desarrollo social, ausencia de ejercicio físico, problemas de salud, y todo eso también lo confirmó el instrumento del que yo había hecho uso para bueno, aquí está la fuente, efectos sobre los jóvenes, y ellos se vuelven inclusive inmunes al horror de la violencia. Cuando pasan todo el día ahí matando animales, bichos raros, cortando cabezas, sale sangre, gradualmente aceptan la violencia como un modo de resolver problemas, imitar la violencia que observan en la televisión o internet, identificarte con ciertos caracteres que ya sean víctimas o agresores. Y esto es lo que está produciendo una generación bastante cambiante, diferente a la que antes nosotros vivimos, gracias a la sobreexposición de las tecnologías, que por supuesto no podemos cambiar, no podemos satanizar, pero sí podemos prevenir. Debemos trabajar también desde la prevención. Y también más detalles, menos adolescentes jóvenes están leyendo, y lo que es peor, no saben analizar lo que leen. No saben analizar lo que leen, saben leer, hacen uso de las tecnologías, pero que haga uso de las tecnologías no lo convierte en una persona inteligente, sabia, que maneje información. Entonces, por eso es que tenemos índices tan altos en ese sentido. Y yo me imagino que también en México se reflejará mucho esta situación. Los adolescentes pasan cerca de 1 hora y media al día enviando mensajes de textos. Y también, vea, ya para cerrar, yo hago una pregunta a usted que me está siguiendo, usted, estimado estudiante. ¿Puedes estar un día sin redes sociales? Ahora que también muchos dormimos con celular, y a mí me encanta acostarme escuchando salmos, viendo enseñanzas, prédicas, y demás, pero a veces pasamos también muy sobreexpuestos nosotros como adultos a las redes sociales, y si nosotros lo hacemos, que tenemos pues ciertas herramientas como adultos para controlarnos, cuanto más ellos que todavía están en este proceso no lo están haciendo. Este es el reto y el desafío, volver a colocar a los niños y adolescentes en el medio, en la familia, siendo nosotros modelo también para ellos, informándonos, que es algo vital e importante para lograrlo, reconocer que ocupamos la ayuda de Dios en el proceso de educar y criar, y Jesús coloca a un niño en medio, pero él sigue siendo el centro. Instruye al niño su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Proverbios 22:6. Y ya para terminar, decía, cuando tuve la oportunidad de escribir un libro hace algunos años atrás que se llama Oración con los ojos abiertos, un joven de Ecuador, Fernando Méndez, decía en estas palabras: la gente necesita comprensión, cariño
cuidado con amor y un verdadero interés por los demás, como si fueran verdaderos hermanos. Y esto lo ha visto en las personas que conocen a Jesús. Para mí esto es una bandera de esperanza. Ver que todavía hay niños y niñas y adolescentes y jóvenes que ven la esperanza en aquellas personas que conocen a Jesús. Y usted es esa esperanza. Usted es modelo también. Aunque usted no lo crea, se lo olvide, somos modelos para ellos y ellas.